comida, endoscopías, Test de ureasa. Detección de Helicobacter. Una cosa es la detección de Helicobacter, que va a seguir el tratamiento, y otro es la detección del cáncer mismo. El detalle es que una endoscopía es costosa. Puede ser una serología de ¿Ya? Entonces, detección de Helicobacter. Entonces, países muy ricos como actualmente lo es Corea, lo es Japón, pueden hacer programas de detección con un número asombroso de endoscopías, ¿no? Lo que significa que tener personal médico, endoscopios, tener una cultura ¿cómo se llama esto?, de prevención en la población, que la población se haga los exámenes y que siga las indicaciones. Pero esa no es la realidad de todo el mundo. Entonces, la otra es detección de Helicobacter pylori y tratamiento, pero también es costoso. Porque ¿cuánto cuesta el tratamiento de Helicobacter pylori? Son, les decía, 2 antibióticos, 4 medicamentos por 14 días. Primero hacer el diagnóstico, que puede ser con test de aliento, dar el tratamiento, luego hay que hacer el control, ¿ya? Y digamos, todo eso en una persona puede ser pues 300, 400, 500 soles, y eso multiplíquenlo por la población mayor de 30, 40 años. Es costoso. Y lo otro es hacer medidas de saneamiento, ¿no? Tratar de mejorar la red pública de agua, mejorar las condiciones de vida de la población. Pero también eso es difícil, ¿no? ¿Cuánto se ha intentado hacer eso? Las condiciones han variado en el tiempo y bueno, buena parte de nuestra población ha mejorado sus condiciones de vida y por lo tanto ha mejorado en ciertas zonas, en ciertas áreas urbanas, ha mejorado disminuir la prevalencia del Helicobacter, ¿no? Y eso ha hecho de que nos comportemos como hemisferio norte, pero ya aparecen otras enfermedades, aparecen las enfermedades de la opulencia, más obesidad, más diabetes, más enfermedad por reflujo, etcétera, ¿no? Son cosas. Pero son cosas a considerar, a pensar. En el mundo el Helicobacter es el quinto más frecuente, tanto en incidencia como en mortalidad. Aquí está el Helicobacter, ¿cómo se llama esto? La tasa de incidencia y la tasa de mortalidad. Para Perú, en hombres, primero es próstata, segundo es estómago. Y para mujeres es primero mama, después uterino y después estómago. Pero si vemos mortalidad, en casos nuevos, próstata entre hombres y mujeres es el más frecuente. Pero si vemos mortalidad, 4.000 de estómago, 2.000 de próstata, 1.900 de mama, con los rectales 2.500, hoy he tenido 2.500. Es muy alta la mortalidad, ¿no?, de Helicobacter. Ahora, cuando hablamos de cáncer de estómago, hablamos principalmente del adenocarcinoma. Estamos hablando principalmente del cáncer de estómago provocado por el Helicobacter y la secuencia de gastritis, atrofia, metaplasia, displasia y cáncer. Entonces, 95% son adenocarcinomas, pero existen otros cánceres en el estómago que entran en ese grupo de cánceres del estómago también. Después, principalmente, los otros cánceres son linfomas, pero también pueden haber tumores neuroendocrinos y tumores mesenquimatosos. De todos los cánceres de estómago, 90% son cánceres esporádicos, es decir, que no tienen ninguna agregación familiar, y 10% sí lo tienen, una agregación familiar. Y solamente 1 a 3 son de tipo hereditario. Familiar no es lo mismo que hereditario. Hereditario significa que hay una asociación, que hay un
cáncer y que además este gen tiene una transmisión, sea autosómico dominante o autosómico recesivo. Cuando hay familiares hay varios genes asociados, ¿no? Y tienen que haber, hay una mayor frecuencia de cáncer cuando alguien tiene un familiar de este tipo, pero no llega a cumplir las leyes de la herencia tal como el caso anterior. Entonces, de los cánceres hereditarios existen dos tipos: el cáncer gástrico difuso hereditario, que se debe a una mutación del gen de E-caderina, y el adenocarcinoma gástrico con poliposis proximal del estómago. Y digamos, este dato es interesante porque siempre preguntamos, ¿no?, antecedente familiar de cáncer, y vemos que la gran mayoría de los cánceres de estómago no hay un antecedente familiar. ¿Ya? Pero si encontramos que hay antecedentes, cierto tipo de antecedentes familiares, nos da más pie para hacer la búsqueda del cáncer en este tipo de familia. Ya, entonces, cáncer gástrico difuso hereditario y el adenocarcinoma gástrico con poliposis proximal del estómago. Son los dos tipos de cánceres hereditarios, cánceres gástricos hereditarios. ¿Cómo clasificamos a los cánceres? Decíamos que el 90% son adenocarcinomas. Ya. Los tipos histológicos. Tenemos, según Lauren, dos tipos histológicos. Y esto es lo que más se usa en la clasificación de Lauren. Entonces tenemos dos tipos, uno que es intestinal y otro que es difuso. El intestinal es el que se asocia con el Helicobacter pylori, que sigue la secuencia de Correa, la cascada de Correa. ¿Saben quién es Correa? Es un médico colombiano que antes de que se descubra el Helicobacter, haciendo estudios de las patologías, se da cuenta que las personas que tienen cáncer previamente habían tenido metaplasia y atrofia. Y entonces, antes de que exista el conocimiento del Helicobacter, él había digamos, encontrado esa secuencia de la gastritis, la atrofia, la metaplasia, la displasia y el cáncer. Entonces, a eso se le ha dado a llamar la cascada de Correa. Entonces, ya lo tienen ahí en sus datos. Entonces, hay un tipo intestinal y el que no es intestinal es el llamado difuso, que tiene más asociación con factores genéticos y familiares. Bueno, la OMS divide en tubulares, papilares, mucinosos, poco diferenciados, poco adhesivos y mixtos. Entonces, hablando de la clasificación de Lauren, tenemos el adenocarcinoma de tipo intestinal. Predomina el epitelio glandular, vemos acá las glándulas, similares a las intestinales. Es circunscrito, el tumor tiene límites. Y alrededor del tumor pueden haber zonas de metaplasia, porque inicialmente la metaplasia era difuso, pero en algún punto se inicia el cáncer. Entonces, uno encuentra el cáncer y alrededor puede encontrar zonas de metaplasia o de atrofia. Es más frecuente en hombres, la relación va de 2 a 1. Ocurre en mayores de 50 años. Siendo en general todos los cánceres de mal pronóstico, tiene mejor pronóstico que el de tipo difuso. O sea, es malo, pero no tan malo. El otro es malo, pero muy malo, digamos. Es más frecuente en países subdesarrollados, por lo que está asociado con el Helicobacter pylori, y su incidencia ha disminuido en las últimas décadas en los países que son desarrollados. Faltaría agregar eso. El adenocarcinoma de tipo difuso predominan células redondas en anillo de sello. Acá no se encuentran las glándulas. No hay atrofia gástrica ni metaplasia intestinal, porque no está relacionado con esa secuencia. No está circunscrito, generalmente la infiltración es difusa y uno encuentra, digamos, inclusive la infiltración es submucosa y no hay un límite de la lesión. Hay una infiltración submucosa y muchas veces la endoscopía tiene dificultad para hacer el diagnóstico de cierta forma de este tipo de cáncer, porque como su crecimiento es submucoso, la parte superficial de repente no es muy evidente y las biopsias no llegan a hallar ese tipo de lesión. En frecuencia es igual en hombres que en mujeres.
Suele haber una historia familiar positiva, ocurren jóvenes que tienen peor pronóstico que el de tipo intestinal. Entonces tenemos acá los cánceres hereditarios y los cánceres esporádicos. De los esporádicos tenemos, lo que hemos dicho, los difusos y los intestinales. Los intestinales siguen la secuencia de Correa, ¿no? Y los difusos se entiende de que de la mucosa gástrica va directamente hacia el cáncer, sin pasar por esta secuencia de eventos. No hay metaplasia, no hay atrofia, directamente aparece el cáncer. Y en los hereditarios teníamos principalmente de dos tipos: el de glándulas poliposas y el cáncer gástrico hereditario de tipo difuso. Se parece más a de la mucosa normal pasa a un carcinoma in situ y al cáncer propiamente dicho. Y aparece principalmente de poliposis de glándulas fúngicas y generan displasia y aparece este tipo de cáncer más allá. El cáncer gástrico hereditario de tipo difuso, 30% de las familias con esto se ha detectado la mutación del gen CDH1, que codifica la proteína de acción tisular caderina E. Este gen es autosómico dominante y tiene una penetrancia del 70%. ¿Qué significa? Que por más que heredes el gen, no en todos se expresa el fenotipo, o sea, no todos generan el cáncer, pero es 70% la expresión del gen. Las mujeres portadoras de este gen, o sea, el gen no solamente está en el estómago, el gen está también en otros órganos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace esta proteína? Es una proteína de adhesión celular, permite que las células estén unidas. ¿Se acuerdan que hablábamos de la barrera epitelial? Si estas células están unidas, es un factor que impide el ingreso de las toxinas o de los factores agresores a las capas más profundas. Esa unión celular es importante. Entonces, si está afectado esa unión celular porque no está esta proteína, va a haber un daño por este lado. Pero como decía, este gen no solamente está en el estómago, está en otros órganos. Entonces, los portadores de este gen pueden tener tumores en otros órganos también. En el caso de las mujeres, tienen un tipo de cáncer que se llama, las mujeres portadoras de este gen tienen el cáncer de mama de tipo lobulino. Este cáncer aparece tempranamente, aparece a los 20, 30 años. Entonces encuentran a personas de esa edad con cáncer de estómago, lo cual es raro. Tenemos normalmente que el cáncer de estómago aparece a partir de los 50, 55, 60 años. Entonces encontrar una persona con cáncer de estómago a los 20, 25, 30 años es muy raro. Entonces hay que pensar en un problema genético. Yo tuve una paciente con 19 años con cáncer de estómago. Era sobrina de un cirujano. Un año antes, ella tuvo dolor abdominal y se asoció el dolor abdominal a una litiasis vesicular. Le operaron de la vesícula, le sacaron la vesícula y ella sintió que se iba a sentir mejor, pero siguió con problemas de dolor que los asoció a la evolución postquirúrgica. Cuando llegó a mí ya tenía anemia, baja de peso y tenía disfagia. El tumor estaba en la parte alta y ya había afectado el carnes. Después de que yo la vi, tuvo una sobrevida de 3 meses y falleció. Probablemente ella ha tenido algún tipo de lesión genética, pero digamos, en el caso de esta paciente no se hizo ningún estudio genético porque la familia estaba molesta por un diagnóstico tardío, ¿no? Ella había sido diagnosticada o se había adjudicado el dolor a la litiasis vesicular. Pero un detalle que tienen que tener esto en cuenta, que para que un cálculo genere dolor abdominal, debe haber distensión de la vesícula o debe haber edema de la vesícula. Y tiene que ser un dolor pues irradiado, tiene que cumplir con todas las características. O sea, no es suficiente encontrar un cálculo en la vesícula para señalar que el cálculo es la causa del dolor. Tiene que haber inflamación, tiene que haber distensión. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen cálculos en las vesículas y no les duele, porque no hay inflamación ni hay obstrucción. Entonces,
vean bien si es que hay cálculos en la vesícula y vean si es el dolor que tiene ese paciente es por el cálculo en la vesícula. De repente es como otra persona que tiene cálculos en la vesícula y que no les duele. ¿Ya? Hay que identificar bien eso. Bueno, tiene una mortalidad temprana, 20, 30 años. En muchos casos la endoscopía no ha detectado el cáncer. Ese es otro problema. Que como son de infiltración submucosa, a veces se le hace endoscopía a estos pacientes y como que están en una fase temprana, el tumor va por la parte submucosa y no aflora la parte mucosa. Y en la endoscopía se ve normal. Pueden haber ciertos rasgos en la endoscopía que hagan sospechar como que los pliegues son más gruesos, que hay cierta dureza en el estómago, que no se distiende adecuadamente. Pueden haber algunas características, pero al mejor endoscopista se le puede pasar. Y es tanto así que en las personas que se han identificado familias con este gen, que cuando tienen el gen, el tratamiento es no te hagas endoscopías, de frente opérate el estómago, hazte la gastrectomía a los 20 años. Porque si vas a esperar que te detecten por endoscopía, primero no la van a ver y en segundo lugar, cuando la vean ya va a ser muy tarde. Entonces, se recomienda la gastrectomía profiláctica a los portadores de esto. ¿Han escuchado de una actriz que se operó de las mamas, ¿no? También. Algo parecido. ¿No? Entonces, tenía un gen que era altamente riesgoso para el cáncer de mama. Entonces, ¿para qué esperar a que el problema suceda con pruebas de imágenes que no son, digamos, no son lo suficientemente certeras en el diagnóstico temprano? Entonces, acá pasa lo mismo. Pero felizmente es un cáncer que es poco frecuente, ¿no? Es una cosa muy aislada. En toda mi vida, personas con cáncer de estómago de menos de 20 años es una sola persona y es la que les conté. Después no he visto más. Bueno, para recordar del Helicobacter pylori, es considerado un carcinógeno tipo 1 por la OMS. Es un factor iniciador en el 90% de los casos de cáncer de estómago. Todos los Helicobacter pylori son patógenos. Todos producen gastritis crónica. Pero solamente 1 o 3% de los infectados desarrollan cáncer de estómago. Tiene factores de virulencia como la isla de patogenicidad K y la citotoxina vaporizante BAC-A y otro que hemos pasado. El patrón de gastritis, hay dos fenotipos de los que hemos hablado: la gastritis central, que genera dispersión ulcerosa y úlcera duodenal, y la pangastritis o gastritis corporal, que genera úlcera gástrica y cáncer de estómago. El Helicobacter pylori genera una respuesta inflamatoria. Recordemos que es una bacteria que vive en el extracelular. Es detectado por el sistema inmunológico. Hay proteínas llamadas NOD1 que lo detectan y generan una respuesta inmune ineficaz, no lo logran eliminar. Por lo tanto, se produce una inflamación crónica de años que genera un mayor recambio celular, aumento de mitosis, errores de la replicación del ADN. Además, las citoquinas y los radicales mismos pueden dañar este ADN. En el TH1 se genera interferón gamma, interleuquina 2, interleuquina 8 que generan más inflamación, y en la respuesta TH2 se genera interleuquina 4 que genera menos inflamación y puede ser inducida por la infección por parásitos. Para lo que ya hemos visto. Estudios epidemiológicos indican que la sal y los alimentos preservados en sal, nitratos, nitritos generan aumento de riesgo de cáncer de estómago. Y disminuyen el riesgo de cáncer de estómago el consumo de frutas y verduras, carotenoides y reptilianos. La sal provoca inflamación, daño de la capa de moco y aumenta la proliferación celular, y los nitritos y nitratos se encuentran en carnes, pescados encurtidos y bebidas alcohólicas. Decíamos que el Helicobacter tiene su genética, ¿no? Que confiere a algunas especies, a algunos tipos de Helicobacter, más virulencia, más daño. Existen factores genéticos en el huésped, hay polimorfismos del huésped que generan una mayor respuesta. El consumo de la dieta del huésped y la interacción de todos estos factores crean inflamación severa y cáncer de estómago. ¿En qué edad se inicia? ¿En qué edad investigar? Ahí venía el asunto, ¿no? Si nos dedicamos a investigar, ¿en qué momento investigar?
Si el cáncer aparece tenemos un pico a los 50 años, pues sería bueno empezar 10 años antes. Entonces, para buscar las formas tempranas. Y eso podría ser, les digo porque no hay una política clara en este sentido, podría ser nuestro momento en que iniciemos los despistajes. O sea que, si bien no hay muchas endoscopías, en el caso que podamos hacerlas, pues bueno, nos puede servir como un elemento para hacer un diagnóstico oportuno. ¿Cuáles son las lesiones premalignas? Bueno, la gastritis crónica trófica multifocal, tipo B, asociada al Helicobacter, ya lo hemos estudiado. Gastritis crónica trófica, difusa tipo A, que es la inmunológica, que genera anemia perniciosa, ya lo hemos revisado. La misma metaplasia intestinal, se dice que el hidropleta tiene mayor riesgo, pero en general cualquier metaplasia intestinal es un factor de riesgo para el cáncer de estómago. La enfermedad de Menetrier, que es rarísima. La presencia de pólipos gástricos múltiples. El reflujo gastroesofágico puede generar cáncer de estómago de carnes. O sea, el reflujo puede generar tanto cáncer del esófago mismo como de la parte gástrica de la misma esofagástrica, que es el mismo carne. Y el estómago operado, en especial cuando se trata de gastrectomía en tipo 2, después de los 20 años aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, todo operado, el cáncer de estómago, tiene que hacerse un seguimiento endoscópico. Existe pobre correlación entre endoscopía y el hallazgo histológico, ¿no?, de gastritis y metaplasia. Es decir, por más que el endoscopista le parezca que el estómago es normal, tiene que tomar biopsias. Hay un sistema que se llama OLGA, que es se toman biopsias en el antro, en el ángulo y en el cuerpo, y eso permite cuantificar la atrofia gástrica. Hay otro sistema que se llama OLGIN, que IM viene de metaplasia intestinal, que lo que hace es buscar metaplasia intestinal, y en base a la extensión de la metaplasia o la atrofia se estratifica el riesgo, y en base a eso se ven qué tanto riesgo tiene el paciente, y si es que tiene o no tiene que hacerse endoscopías de vigilancia, y en cuánto tiempo hacer. Pero digamos es un poco más complejo, no solamente como para tener la información. En las metaplasias pueden ser de tipo 1, tipo 3. Bueno, sinceramente esto es como para tenerlo en cuenta, pero ya les digo, cualquier metaplasia intestinal genera riesgo de cáncer de estómago. Bueno, esta es una mucosa normal, esta con gastritis superficial, esta con gastritis atrófica y con metaplasia intestinal, ¿no? Es la secuencia que se va generando, que puede manifestarse por endoscopías, hay ciertas características endoscópicas, pero la biopsia es el gold estándar en el diagnóstico de estas lesiones. Cuando uno hace una endoscopía, tiene que tener una endoscopía de calidad para buscar el cáncer de estómago y sobre todo para buscar el cáncer gástrico temprano. Hay un colega que tuvo un médico que falleció. Y si se dan cuenta que cada caso que yo cuento de cáncer de estómago, la mayoría es fallecido porque así es la enfermedad, es bastante agresiva. Un colega neumólogo muy querido en el hospital, hicieron una endoscopía y el médico, yo vi el video, yo no le hice la endoscopía. Esto es tomado de un libro, pero se veía así ya. Y el médico el que le hizo la endoscopía, tuvo la paciencia de distender bien el estómago, es decir, inflar bien el estómago. Aquí hay pliegues que están pegados. Es como esto acá. Sí, yo no estoy viendo acá. Ahí están pegados estos pliegues. Entonces, para despegarlos, lo que sí tiene que hacer es insuflar. Y entonces, a veces no tienes un buen equipo, a veces no tienes paciencia, y entonces no haces bien el sano. Tienes que tener un equipo que tenga la capacidad, por eso les dije, ¿no?, en la primera clase, ¿no?, de cómo es un endoscopio, qué características tienes que lavar bien, porque si hay secreción, hay que lavar bien la secreción, tiene que estar la pared limpia y tienes que inflar bien el estómago con aire. Entonces, cuando le pasó lo mismo al colega, acá encontraron una lesión deprimida rodeada por unos pliegues que terminan en un palillo de carbón. Esto es un cáncer. Lastimosamente, si bien esta situación de que se insufló y
se vio el cáncer luego de una maniobra adecuada. El cáncer de este colega era un cáncer avanzado, ¿no? Este es un cáncer temprano. Y viene acá la situación de qué es cáncer temprano y qué cosa es cáncer avanzado. La diferencia entre temprano y avanzado es el pronóstico. O sea, tiene que ser temprano el cáncer que tenga un buen pronóstico, que yo lo elimine, que yo lo saque y que la sobrevida del paciente sea buena. Ese es un cáncer gástrico temprano. ¿Cómo lo hicieron los japoneses? Porque esto viene de los estudios de Japón. En primer lugar, los hallazgos por radiología. Ellos hacían fluoroscopías y luego endoscopías. Y bueno, esta forma de los pliegues se representa muy bien en la radiología. Y detalles muy pequeños se pueden detectar por fluoroscopía y radiología. Radiología con contraste. Entonces ellos son eran muy expertos, no sé ahora cómo será, pero en ese tiempo eran expertos en imágenes radiológicas. A propósito, en la residencia de gastro tenías rotaciones, ¿ya? De anatomía patológica, 2 meses de anatomía patológica, 2 meses de imágenes, ¿no? Entonces, una de las cosas que teníamos que hacer en imágenes era detectar cánceres de estómago por radiología, que ahora ya no se usa, pues en nuestro país no se usa. Pero bueno, el asunto es, comienzan a hacer los estudios, detectan cánceres de diferentes tipos y hacen los estudios de sobrevida del paciente. Y comienzan a ver hasta dónde llega el tumor, en qué punto es que todavía tiene buena sobrevida y en qué punto ya no tiene buena sobrevida. Y entonces, ¿qué es lo que ven? El cáncer gástrico temprano, también conocido como cáncer gástrico superficial o precoz, fue definido en el 71 por la Sociedad Japonesa de Endoscopía. Se define como el que está limitado a la mucosa o submucosa, independiente si tiene metástasis a ganglios linfáticos u órganos. O sea que a pesar de que tenga ganglios tomados o tenga una metástasis al hígado, se puede considerar temprano si es que se sacan todas estas lesiones. Es decir, hay que sacar el cáncer del estómago y sacar las lesiones que pueden encontrarse en el hígado o las adenopatías. Y eso tiene un buen pronóstico. Más o menos, si no me equivoco, era 90 a 95% de sobrevida a los 5 años. Su incidencia es del 25 a 45% en Japón. ¿Qué significa incidencia de cáncer gástrico temprano? Significa que de todos los cánceres hallados, imagínense, 40% de todos los cánceres hallados son tempranos. En cambio, en Occidente es 5%, esto como dudo, 24%, dice 5 a 24%, pero en realidad debe ser 5 a 10% y en el Perú debe ser pues 2 a 5%, no más. ¿Por qué? Porque tenemos relativamente poco estudio de imágenes, hay dificultades en el entrenamiento para identificar cánceres tempranos. Yo de repente hago una endoscopía y tengo un paciente con cáncer de estómago y no lo encuentro porque es difícil encontrarlo. Entonces, y les soy sincero, en toda mi vida como gastroenterólogo solamente he encontrado uno de todas las endoscopías que he hecho. Claro, operado y el paciente bien y todo, ¿no? Pero solamente uno. Entonces, de repente es poco, ¿no? De repente por ahí... Una posibilidad es de que no lo he visto, que ha pasado por mis manos y no lo he visto. Otra posibilidad es de que los pacientes que han llegado a mí, pues han llegado demasiado tarde. Esa es otra posibilidad, ¿no? Pero hay esto, ¿no? No hay poca detección en nuestros países de cáncer gástricos tempranos. Otro problema es que eso es asintomático. Estos pacientes que tienen cánceres tempranos no van a llegar por síntomas. Ya les cuento ya que llegó a mí una paciente con un cáncer avanzado, extenso y con casi muy pocos síntomas, solamente la pérdida de peso. Entonces, como son asintomáticos, su detección depende del programa de depistaje en población general, Japón. El pronóstico va a ser bueno si se logra detectar y tratar oportunamente, lográndose una sobrevida superior al 90% en 5 años después del tratamiento quirúrgico y 2% luego de una resección curativa. El ultrasonido endoscópico es una herramienta que se puede usar para evaluar la extensión del tumor, porque estamos hablando de mucosa y submucosa. Entonces, el aspecto endoscópico nos puede decir si es temprano. Hay
características endoscópicas que sin una endoscopía nos permite ver si es que es realmente temprano o no. Pero para estar más seguros, podríamos hacerle una ecoendoscopía, es decir, hay endoscopios que tienen un transductor ecográfico en la punta, y este transductor ecográfico nos permite delimitar capas, mucosas, submucosa, muscular, serosa, y con eso podemos ver localmente la extensión del tumor. Los japoneses también nos indicaron la clasificación del cáncer temprano. Los tipos 1 son protruidos, los tipos 3 son deprimidos, los tipos 2 son los planos, ¿no? Superficiales, que pueden ser elevados, superficial plano y deprimidos. Y esto de acá es 5 milímetros. Entonces, si ves que esto es así, un superficial plano, significa que no hay ninguna elevación sobre la superficie. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vieron ellos, los japoneses? Pues eso lo puedes ver solamente si es que ves algún cambio en el color, un matiz, un alto índice de sospecha. Tienes que haberlo visto muchas veces para que lo reconozcas. ¿Qué normalidades pueden verse? Cambios de color, cierta elevación, cierta depresión y convergencia fría. Son características. Acá hay una cosita blanquita, que esto indica que es un cáncer temprano. Una elevación, esto de acá, no sé si lo logran ver, tiene un límite bien marcado. Cierta depresión, acá hay una depresión, acá también, acá más bien parece como una úlcera. Ayudan aquí a usar colorantes que ayudan a delimitar la superficie. Y la convergencia de los pliegues, ¿no? El tipo de convergencia de pliegues es lo que se llama pliegues amputados. Hay nuevas técnicas diagnósticas que permiten ayudar a definir mejor estos cánceres, pero digamos, en un bosque tú tienes una visión amplia y después de ese bosque tienes que ver un árbol y a ese árbol tienes que ponerle un foco especial. Entonces ese bosque que es el estómago, tú lo ves con luz blanca, normal, tienes que ver una lesión que más o menos tenga sospecha, tienes que tener la sospecha y luego hacer la modificación de poner el foco y a ese foco hacerle magnificación de imágenes. La magnificación significa colocarle una lente especial que te aumente te incremente el foco, como un celular que le aumentas la potencia, ¿no? El zoom, ¿no? Entonces le aumentas el zoom a una zona específica y entonces ves la superficie, qué características tiene la superficie. Por ciertas características puedes determinar si es una lesión neoplásica o no. Ayudan las técnicas de ecoendoscopía que les comenté la vez pasada, el FBI, el FAIS y la ecoendoscopía para ayudar a determinar esta diagnóstico, ¿no? Así se ve más o menos esta es una lesión de un cáncer temprano, ¿no? Con una misión especial que nos ayuda a delimitar la zona. Y el tumor es este de acá. ¿Ya? Estas son las capas, ¿no? Mucosa y esta acá submucosa. Y claramente no rebasa la submucosa. Este es otro cáncer temprano, pero que con la coloración nos permite delimitar. Bueno, es importante también identificar las áreas de metaplasia intestinal para hacer la cuantificación del riesgo. Y lo que les decía, la ecoendoscopía que nos permite ver mucosa, submucosa, muscular y serosa. Entonces, con un ecoendoscopio se pueden ver esas capas claramente. Existe la posibilidad de retirar la lesión por medio de endoscopía, ¿no? Los japoneses cuando empiezan esto hacen gastrectomías. Y entonces todo esto del riesgo y de la sobrevida que les comenté, ¿no? Que ellos habían hecho gastrectomías y vieron la sobrevida después de la gastrectomía, ¿no? Eso fue lo inicial. Pero después a alguien se le ocurrió, ¿y si lo sacamos con el endoscopio? Entonces hay instrumentos especiales con el endoscopio, primero se demarca, tiene que haber igual que en una cirugía, se tiene que usar un área adicional, ¿no? Un espacio adicional a la zona que está, demarcarlo, ¿no?
un área adicional a la zona donde está ubicado el tumor y comienza a hacerse primero un corte y luego una disección. Se va resecando, se extirpa el tejido y se manda a patología para ver si está completo. Eso con la intención de que la endoscopía, de suplir una cirugía, suplir los riesgos de la cirugía, ¿no? Y las complicaciones de una cirugía. Entonces, acá en este paciente se resecó la lesión y esta fue la cicatriz que quedó y que bueno, ya luego haciendo el estudio ya no había quedado lesión en este paciente. Entonces, si no es temprano, es avanzado. O sea, si invade más allá de la submucosa, es decir, si invade muscular, ya es un tumor avanzado. Aquí usamos la clasificación de Borman. El tipo 1 es el polipóide. El tipo 2 es que tiene una ulceración con bordes limitados. El tipo 3 es el ulcerado pero con infiltración. Y el tipo 4 es el infiltrativo tipo limitis plástica. El cáncer gástrico de tipo intestinal tiene una diseminación hematógena hacia el hígado y el difuso generalmente es el peritoneo. Hablamos de tratamientos quirúrgicos curativos para resecar el tumor cuando tiene intención curativa. Intención curativa no significa que se va a curar, significa que la intención es extraer todo el tumor, ¿no? Que quede, digamos, macroscópicamente libre de lesiones. Sin embargo, a pesar de esa cirugía, es probable que pueda reaparecer el tumor más adelante, ¿no? Por eso se habla de intención curativa. Cuando se trata de tumores distales del antro, la cirugía debe ser una gastrectomía subtotal. Pero si se trata de un tumor proximal del cuerpo alto o del fondo, se debe hacer una gastrectomía total. Pero si incluye ecardias, además de la gastrectomía total, se debe hacer una esofageectomía. Luego de estas cirugías con intención curativa, la sobrevida a 5 años es del 23%. Y si no hay posibilidad de tratamiento quirúrgico con intención curativa, lo que queda es el tratamiento paliativo con radioterapia y quimioterapia. Bueno, la clasificación TNM, que ustedes conocen mejor que yo, y finalmente unas palabretas de linfoma gástrico. 5% de las neoplasias malignas del estómago son linfomas. En el estómago es raro el linfoma Hodgkin, los más frecuentes son de tipo no Hodgkin. A su vez, el 15% de todos los linfomas no Hodgkin están en el estómago. Los más frecuentes son el linfoma tipo MALT, el linfoma difuso de células B grandes y el linfoma de células el linfoma de Burkitt. El Helicobacter pylori está asociado al linfoma MALT y hay una situación con este caso que es que cuando se trata de linfomas MALT de bajo grado, ahí hay una característica que se puede presentar con este linfoma especial de bajo grado o de alto grado. Los de bajo grado pueden curarse con el tratamiento de Helicobacter pylori. Es un linfoma, es una neoplasia, pero se trata con antibióticos. Hay un porcentaje, no todos, hay un porcentaje que el linfoma regresiona con el tratamiento de Helicobacter pylori. Yo vi un caso, y efectivamente se encontró el linfoma, se trató el Helicobacter, no se hizo quimioterapia, se trató el Helicobacter y el linfoma desapareció. Bueno, en la endoscopía, las pliegues pueden estar engrosados, pueden haber úlceras múltiples. Ahí es lo que decía, ¿no? El linfoma bajo grado, el tratamiento puede ser la erradicación del Helicobacter pylori, que erradica el linfoma en un 80% de los casos. Y en otro linfoma, el tratamiento es la quimioterapia. Y la cirugía se debe hacer como última opción. Yo tengo un caso de una paciente también que le encontré una lesión ulcerar que a mí me pareció endoscópicamente un adenocarcinoma. Y me fui de hacha, como se dice, ¿no? Me adelanté y le dije a la señora que tenía que hacerse una cirugía. Pero que había que esperar el informe de la biopsia. Y la biopsia no salió adenocarcinoma, salió el linfoma.
Entonces, la primera opción de tratamiento de todo paciente con linfoma es la quimioterapia, no la cirugía. Entonces, ahí hubo una contradicción. La señora me dice, doctor, usted me dijo cirugía y el oncólogo me dice quimioterapia. Y yo le dije, pues sí señora, pues yo me equivoqué, yo creí que era un adenocarcinoma, es un linfoma. Lo que manda acá es la biopsia, entonces tiene que hacerse la quimio. Y la señora no salió con quimio. Entonces, el siguiente tratamiento fue la cirugía. Y después de eso, su evolución fue favorable. Y ya la señora tiene como 2 años post cirugía, está muy bien. Entonces, de todos los casos que les conté de cáncer del estómago, este linfoma salió bien. Y fue porque me equivoqué. Bueno, muchachos, ¿cómo les fue con el examen? ¿Estaba difícil? ¿Estaba fácil? ¿Qué me dicen? A ver, para los que les pareció fácil, levanten la mano.